Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro y diálogo para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno a los grandes desafíos que enfrentamos en materia de ética, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, no solo en nuestro país, sino también en el contexto internacional. El día de hoy, jueves 27 de noviembre, nos reunimos desde las diversas regiones del país y con la participación de expertos convencidos en el fortalecimiento de la integridad en la administración pública. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de moderar esta importante conferencia titulada Regulación y Prevención de Dádivas en el Servicio Público, Análisis Legal y Administrativo, que tiene como objetivo en analizar el marco normativo, los criterios administrativos y las obligaciones éticas vinculadas a la regulación y prevención de dádivas en el servicio público, con el fin de fortalecer la gestión íntegra, promover decisiones libres de conflicto de intereses y garantizar el cumplimiento de las disposiciones que protegen la probidad en la administración pública. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de cada uno de los asistentes a esta actividad. A continuación, vamos a dar inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia. Ya al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, puede escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación correspondiente de esta conferencia, será necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata, ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la sala, la emisión de la resolución directoral y finalmente la emisión de los certificados. Un proceso que tiene un plazo promedio de 20 días. Una vez completados los certificados serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción al evento. Acto seguido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, reconocido abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee una destacada formación en Derecho Administrativo Sancionador, obtenida en la Universidad de Valladolid, España, y en Justicia Administrativa por el Instituto Evo en México. Además, cuenta con una maestría en Derecho con mención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Amplia experiencia docente, se desempeña como profesor del Departamento Académico de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y la Academia de la Magistratura, entre otras instituciones. Ha sido expositor en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, abordando temas relacionados con delitos contra la administración pública, ética pública, derecho penal y derecho administrativo sancionador. Su sólida trayectoria profesional y académica respalda su expertise para abordar con profundidad estas implicancias relacionadas a la recepción indebida de dádivas, posicionándolo como referente en la materia para la presente actividad y conferencia. Así también es de mucho gusto nosotros agregar siempre que Héctor forma parte de la plana docente del programa en especialización en integridad y lucha contra la corrupción, brindando el curso Corrupción como Problema Público. Así que bueno, Héctor, en primer lugar agradecerte por la disposición y disponibilidad que tienes siempre de poder apoyar al centro de estudios en general. Y bueno, te dejamos a cargo de la sesión del día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, querido Doménico. Muchísimas gracias. Gracias por tu saludo. Yo encantadísimo, como siempre, de poder participar de los jueves de integridad y en general de todas las actividades que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Mi saludo también por intermedio de Doménico al doctor Muga Melgarejo y a todo el sector justicia que siempre está presente, digamos, en la formación de todas las personas que tienen interés en los temas de derecho y justicia. Bien, y bueno, también quiero, no quiero dejar de agradecer a los casi 600 participantes que tenemos en este momento en plataforma. Para mí siempre es un gusto poder participar, dirigirme a un público tan numeroso, tan masivo, y poder llegar a los distintos rincones de nuestro país con algunas ideas que uno puede, digamos, tratar de difundir siempre y de defender, ¿no? En el ámbito académico.
Bien, la ponencia de hoy se me ha encargado hablar sobre, digamos, voy a poner la diapositiva para ir en orden, es, eh, es esta, la regulación y prevención de dádivas en el servicio público, ¿no? Análisis legal y administrativo. Yo sí quiero señalar que trato, en la medida de lo posible, de adentrarme en el derecho administrativo sancionador propiamente dicho, como lo ha mencionado en su reseña Doménico, porque es un tema que desde el derecho penal, que es donde yo me desempeño principalmente, eh, resulta una rama familiar, ¿no? Esto lo explicaré un poquito más con más profundidad en breve, pero eh, quiero dejar sentado eso, ¿sí? Para que el público que está escuchando tenga claro que el enfoque que le doy a este tema es un enfoque desde el derecho penal, ¿sí? Desde el derecho penal y desde ahí trato de, como digo, construir conceptos que sin duda abarcan el derecho administrativo sancionador, aunque debo reconocer que es una mirada minoritaria, ¿no? Cuando uno revisa la bibliografía, la literatura que hay en materia de derecho administrativo sancionador en nuestro país, yo diría que en general, en el derecho comparado, es una literatura hecha principalmente por profesores de derecho administrativo. Y por lo tanto, los pocos libros que hay de derecho administrativo sancionador o de derecho disciplinario que hayamos hecho penalistas, siempre son como que información adicional, ¿no? Que a veces ni se cita, ni se toma en cuenta. Pero, como digo, creo que es algo que no debemos dejar de defender. Al menos yo trato siempre de recalcar esta cercanía, esta necesidad de conocer eh, el derecho administrativo sancionador desde la perspectiva del derecho penal, porque es su rama matriz, ¿no? No es el derecho administrativo, más bien, ¿no? Pero bueno, eso como digo, para que ustedes, digamos, no se sorprendan del enfoque o, digamos, no se decepcionen también a la vez de escuchar, quizá han querido escuchar o quieren escuchar temas más administrativos, pero lo mío, como les digo, es un enfoque de carácter penal. Muy bien, entonces con esa advertencia eh, paso ahora a desarrollar este tema. Yo creo que este tema que se me ha pedido desarrollar tiene como punto de partida un análisis sobre la corrupción, o sea, tendríamos que mirar el fenómeno de la corrupción y como no tenemos tiempo para mirarlo con mucho detalle, yo solamente les he preparado algunas ideas muy chiquitas, ¿no? Vinculadas. Bueno, primero la definición, ¿no? Existe un intento, existe un esfuerzo, digamos, bastante amplio de definir la corrupción. Ciertamente no se ha llegado a consensos, no hay una definición que, digamos, eh, haya sido internacionalmente aceptada, que haya sido colocada en algún instrumento internacional, pero más o menos, digamos que este, podríamos resumirla en esta fórmula, ¿no? El abuso del poder público para obtener un beneficio de carácter privado. ¿No? Esto, con más o con menos caracteres, es asumido, como digo, por distintas definiciones. Una de ellas es esta de la ONG Transparencia Internacional, que es una entidad con bastante prestigio y que se dedica al estudio, básicamente, del fenómeno a nivel comparado. ¿No? Sin embargo, como repito, es una definición que no necesariamente está exenta de críticas, ¿no? Yo aquí les he puesto alguna, ¿no? Por ejemplo, hablamos de corrupción, y dice que es un abuso de poder público, pero entonces, ¿dónde queda el abuso de poder privado? ¿No? Y qué podemos entender por un poder privado. Entonces, este, eso también es importante incluirlo. Por ejemplo, en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de Perú, sí se analiza que el fenómeno puede ser público o privado, sí se incluye dentro de la definición de corrupción el carácter público o privado del fenómeno, ¿no?
Luego, ¿la corrupción es de carácter penal o de carácter administrativo? ¿No? Por ejemplo, es decir, hay en el Código Penal tenemos un libro en la parte especial que habla sobre los delitos de corrupción, eh, con sus dificultades y todo lo que quieran, pero eso lo vamos a ver también, espero yo, en unos minutos más. Este, eh, ¿no? Digamos, se definen ciertas figuras delictivas dentro de un paraguas denominado delitos de corrupción. En la legislación administrativa, ¿existe esto? ¿No? Pareciera ser que este concepto se refiere únicamente a aspectos de derecho penal y no de derecho administrativo. Entonces, aquí también hay una laguna que, por ejemplo, no se ha trabajado, no se toca, no es muy fácil encontrar literatura al respecto, ¿no? De que hayan infracciones de carácter, infracciones que sean calificadas como corrupción porque cumplen con este concepto, pero que sin embargo no cumplen con el estándar de lesividad suficiente para ser calificadas como delitos y pues son solamente infracciones de carácter administrativo. Es posible construir un concepto de ese tipo? ¿Es posible construir o imaginar infracciones con esas características? Ahí hay, como les digo, una discusión bastante interesante. Bueno, nosotros hemos tenido, en el Perú me refiero, hasta ahora una estrategia de carácter reactivo frente a este fenómeno, ¿no? Hemos creado una serie de agencias públicas a nivel de administración pública, a nivel de Contraloría General, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y además, ¿no? Todas estas instituciones, la Procuraduría, la DIRCOCOR, la UIF, las fiscalías anticorrupción, los equipos especiales, el sistema especializado, la Corte Nacional, estas agencias además trabajan interactivamente, ¿no? Interactúan a través de acuerdos interinstitucionales para poder llevar a cabo una lucha, digamos, conjunta, coordinada, estratégicamente coordinada, contra la corrupción. Pero esta sin duda ha sido una estrategia que, bueno, como vemos, ¿no? Lamentablemente, penosamente, cada día en la televisión, una estrategia que pues ha llegado tarde, ¿no? Hasta ahora. Siempre se criticó al derecho penal, que era un derecho creado para llegar tarde, ¿no? Llegar cuando ya la lesión se había generado. Un derecho de carácter reactivo. Y eso pues ha sido muy manifiesto en el fenómeno de la corrupción, porque la corrupción, bajo esta estrategia, pues teníamos que esperar a que se cometa el acto de corrupción para recién, este, entrar a sancionarlo, ¿no? Quizá por ahí la facultad de prevención de la Contraloría General, ¿no? A través de sus intervenciones previas, podría decirse que buscaba una prevención en términos, eso, ¿no? En términos de prevención primaria, es decir, propiamente anteriores al hecho lesivo, pero, eh, pero también todos sabemos que la Contraloría siempre ha dicho que no tenía presupuesto y que no tiene incluso presupuesto hasta ahora para poder realizar esa labor de prevención propiamente anticipada. Entonces, digamos que la estrategia se ha centrado principalmente en una reacción ex post a la comisión delictiva. Eh, Sin embargo, ya desde hace algunos años, ya vamos a cumplir una década más o menos en esto, porque estos esfuerzos vienen más o menos del 2017, este, se ha apostado por complementar el modelo anterior de prevención, de reacción, ¿no? De prevención secundaria, por un modelo de prevención propiamente primaria, ¿no? Que es este modelo de integridad pública. Es básicamente utilizar el compliance, la idea del compliance empresarial, los modelos de prevención que normalmente se utilizan para, digamos, la gestión de organizaciones de carácter privado, pero utilizar el modelo del compliance específicamente para la prevención de riesgos de carácter penal, ¿no? Es un compliance penal específicamente, ¿no? El compliance es una herramienta en el sector empresarial que lo que busca es
en general, que la gestión de una empresa, sí, de una empresa, sea lo más, digamos, eficiente y en términos de seguridad posible, ¿no? Entonces el compliance abarca temas de producción, de cadenas de servicios, ¿no? De comportamiento cauteloso, en fin, este, en general, ¿no? No se refiere solamente a un comportamiento cauteloso destinado a evitar delitos. No es solamente eso, ¿no? El compliance es muy, muy amplio. Eh, pero, como les digo, sí hay un sector, hay una parte de la idea del compliance, de la lógica del compliance que se encarga de prevenir, digamos, consecuencias o posibles, ¿no? Consecuencias legales en la conducta del personal de una persona jurídica, de una empresa. Y dentro de esos riesgos legales hay riesgos de carácter penal, ¿no? Entonces, toda esa idea del compliance se ha traído, se ha desarrollado, se ha adaptado al ámbito público peruano, ¿no es cierto? Y hoy en día todas las entidades públicas a nivel nacional tienen la obligación de desarrollar e implementar sus modelos. No le hemos llamado modelo de cumplimiento público, no le hemos llamado compliance público, le hemos llamado modelo de integridad pública. Se le ha puesto un nombre particular, aludiendo además a un concepto muy, muy intenso, ¿no? Desde el plano de la ética, que es la integridad. Este, y bueno, esto tiene todo un estudio, como decía Doménico. este, Se dicta este curso de integridad pública en el Minjus, y el curso, si la memoria no me falla, o si no estoy diciendo yo una barbaridad, dura más o menos 8 meses, ¿no? Tiene 8 módulos que duran cada uno un mes, yo me encargo de uno de ellos. Entonces es un tema muy amplio, como les digo, que se tiene que estudiar con su debida paciencia, pero es, digamos, el complemento de la estrategia de lucha contra la corrupción que hasta ahora tenemos. Entonces, fíjense cómo eh, en general nuestro país, con todos los problemas que podemos tener, con todas las dificultades que son manifiestas y que generan pues mucho descontento y mucho desánimo en nuestra sociedad, es una administración pública, es un país que ha tratado y que sigue tratando de desarrollar estrategias tendientes a reducir los índices de corrupción. Eh, es difícil, es una labor muy, muy compleja, evidentemente tiene muchas aristas. Por eso les decía que la corrupción se estudia dentro de un módulo, o sea, dentro de un desarrollo conceptual propio, ¿no? Para también identificar sus causas, y las causas de la corrupción son de diverso ámbito, ¿no? De diverso nivel. No tenemos tiempo aquí para poder desarrollarlas, pero es un fenómeno, como les digo, muy grande, y que de alguna forma nosotros no hemos perdido la fe y estamos tratando de, como país, me refiero como sistema jurídico, estamos tratando de desarrollar mecanismos de protección, de autoprotección de nuestra administración pública a través de estas estrategias. Muy bien. Entonces, ahora veamos el problema un poquito, acerquémonos un poquito más, ¿no? Visto ya el contexto del tema este de las dádivas, ¿no? Eh, el tema de una dádiva implica básicamente que a un funcionario se le dé un regalo, se le dé un reconocimiento, se le dé eh, eh, un premio, para decirlo así, por haber realizado su trabajo, ¿no? Un favor, una ventaja, lo que sea. Ese es el contexto en general. Y entonces la pregunta, a partir de de lo que estamos viendo aquí, es esa, esa entrega de dineros, eh, objetos, premios o lo que ustedes quieran denominar, ¿puede constituir un acto de corrupción? Eh, ¿Hay un margen en el que un funcionario puede recibir una dádiva sin incurrir en un acto de corrupción? Esa es una pregunta que quiero plantear. Y la segunda pregunta es,
qué mecanismos o qué normas nos pueden ayudar a reconocer y a diferenciar cuando una de estas entregas, uno de estos mecanismos, puede resultar en un acto de corrupción o cuando puede no serlo, ¿no? Cuando puede ser, digamos, una entrega o una dádiva inocua, inocente, ¿no? Por decirlo así. ¿Ok? Entonces, para esto yo he desarrollado, digamos, he colocado algunas ideas en diapositivas. Esta diapositiva no la ven ustedes, pero tiene como 70 slides o más, creo. Entonces es muy larga. Yo voy a tratar de pasar lo más rápido posible para no extenderme de la hora 10 que me han dado para poder conversar con ustedes. Este, pero si hubiera alguna cosa que luego ustedes quieren conversar, por favor, luego me preguntan. La otra cuestión es que si ustedes quieren la diapositiva, también no se preocupen. Esto me olvidé de decirlo al inicio, pero no se preocupen, no se compliquen con el asunto, porque yo le paso la diapositiva a Doménico y luego ya ustedes se pueden comunicar con él a través de los mecanismos que hay para que les pase el PPT. ¿Ya? Así que no se preocupen en hacer capturas de pantalla o cosas así, porque ustedes pueden tener luego el PPT, digamos, completo sin mayor dificultad. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a darle una mirada a estos conceptos que yo les decía. Creo que para responder a estas preguntas, ¿no? A las dos preguntas que les he planteado, hay que eh, recorrer algún marco teórico, alguna lista de conceptos para poder responderlas, ¿no? Intentaré, por lo tanto, dejar esas respuestas al final, o darles esas respuestas al final. Entonces, para esto tendríamos, como les digo, empezar a dar respuesta a estas preguntas, tendríamos que empezar a darle una mirada general al jus puniendi. Yo les he hablado de cuál ha sido la estrategia o cuál es la estrategia este, eh, que tiene nuestro Estado, nuestro país frente a la corrupción, y les he mencionado estos dos aspectos, ¿no? Un aspecto preventivo, nuevo, y un aspecto reactivo, que era el concepto clásico. Pero, ¿qué implica esto, no? Porque yo, a nivel preventivo, propiamente dicho, a nivel digamos, de entrenar a mis funcionarios en desarrollar conductas cautelosas que les eviten incurrir en infracciones penales o en corrupción, digamos, para decirlo en general, que pueden ser administrativas o penales, ¿no? Este, para yo, como entidad pública, entrenar a mis funcionarios para desarrollar conductas cautelosas que eviten incurrir en infracciones corruptas, ¿no es cierto? Tengo que, digamos, recurrir a mecanismos tanto administrativos como de carácter penal. Y lo mismo cuando se trata de cuestiones reactivas. Si ya mis funcionarios incurrieron en un acto de corrupción, la respuesta puede ser, podría ser, como les decía, y hay una pregunta sin contestar, podría ser primariamente de carácter penal y la duda es si también de carácter administrativo, ¿cierto? Entonces, eh, lo administrativo y lo penal está tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito reactivo. ¿De acuerdo? Así que echémosle una mirada a qué significa esto de penal y administrativo. ¿Ok? Bueno, aquí primero debo señalar que los conceptos que entran en juego, fíjense, hay una cuestión que también es importante distinguir. ¿Ya? Quizá, como les digo, no puedo mostrar muchas diapositivas en esto, pero les pido que me, que me presten atención aquí. No es lo mismo hablar de responsabilidad administrativa, ¿sí? La responsabilidad en el derecho administrativo, que hablar de responsabilidad en el derecho administrativo sancionador. Pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Cuando uno dice derecho administrativo, ¿no es cierto? Y derecho administrativo sancionador, pareciera que fueran lo mismo. Incluso uno mira la ley de procedimiento administrativo general y uno dice, ah, bueno, es que el procedimiento sancionador está dentro de la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, el derecho administrativo sancionador, insisto, esta es la lógica, esto es lo que normalmente se entiende,
el derecho administrativo sancionador es un subconjunto del derecho administrativo, ¿no? Es la parte del derecho administrativo que se encarga de imponer sanciones. Entonces, cuando se habla de responsabilidad administrativa, digamos que la responsabilidad administrativa sancionadora es un subtipo de la responsabilidad administrativa, ¿no? Es un subconjunto, siguiendo esa misma lógica. Por eso les decía que aquí mi exposición tiene un divorcio con la idea general que se maneja en el Perú, porque yo no creo, no soy de los partidarios que la responsabilidad administrativa sancionadora sea un subconjunto del derecho administrativo. Me parece a mí que es un error confundir ambos derechos. Y claro, lamentablemente el nombre no ayuda mucho, ¿no? Derecho administrativo sancionador, pero es que el nombre nos dice, o los nombres nos dicen que son familia, que son, uno es un pedazo o una especialización del otro, ¿no? Derecho administrativo sancionador es una especialización, una especialidad o un subconjunto del primero, pero creo que la utilización de estos nombres, eh, digamos, la preferencia por estos nombres no ha sido un acierto. De hecho, en el ámbito histórico, por ejemplo, al derecho administrativo sancionador se le llamó primero derecho penal administrativo, ¿no? Derecho penal administrativo. Me parece a mí que ese nombre era más preciso, pero, como les digo, ya por la evolución, digamos, por la lucha siempre de ideológica que hay en el derecho penal y tal, pues y por la costumbre y por la evolución propiamente dicha de los conceptos, pues en un siglo las cosas pueden cambiar y ahora ya no se llama derecho penal administrativo, se llama derecho administrativo sancionador y se le confunde con una tipología del derecho administrativo. ¿Ok? Pero eh, digamos que si uno mira las normas, la tipología de las normas que constituyen el derecho sancionador en general, todas las normas del derecho sancionador tienen esta estructura. Te hablan de un injusto, de una conducta que transgrede una norma, esa transgresión además se produce de una manera intencional, toda responsabilidad sancionatoria requiere de responsabilidad, el sujeto tiene que ser consciente de su transgresión, y cuando se produce esa transgresión culpable, esa transgresión consciente del ordenamiento, se desencadena una sanción. ¿Sí? Esto sucede en el derecho penal, esto sucede en el derecho administrativo sancionador y esto sucede en el derecho disciplinario. Todos esos conjuntos de normas tienen esta estructura que les voy mostrando aquí, ¿no? Un sujeto comete una infracción y esa infracción es culpable y entonces se desencadena una sanción. Esto no ocurre, por ejemplo, en el derecho administrativo. En el derecho administrativo, las normas de derecho administrativo no van aparejadas con una sanción. Las normas de derecho administrativo regulan actos administrativos, actos de administración y no tienen esta estructura. Perdonen, por favor. Bien, entonces, como les digo, estoy resumiendo un análisis muy grande de estas cosas, pero para que quede claro, cuando nosotros hablamos de jus puniendi, hablamos principalmente de la confluencia de tres zonas: el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario. Aquí también hay una particularidad de mi posición, ya que muchos autores a los que además eh, admiro mucho, respeto muchísimo, consideran que el derecho disciplinario eh, es un subconjunto del derecho administrativo sancionador. Es decir, que no existe un derecho disciplinario propio, diferenciable del administrativo sancionador. Pero desde mi perspectiva, esto no es así. El derecho disciplinario es un derecho que tiene una vida propia, que tiene características que lo especifican, que lo individualizan del administrativo sancionador y que lo podemos reconocer claramente. Me voy a hacer un cherry, ¿no? A mí mismo. Si desean
digamos, leer esto, ¿no? Revisar esta información con un poco más de profundidad, tengo un libro que fue publicado en el 2015 por Pacífico, que se llama Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador. Ahí van a poder revisar con mayor detalle estas ideas, ¿sí? Pero bueno, como les decía, eh, mm, lo esencial de todo esto es que el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario son tres ramas básicas del derecho sancionador público, del jus puniendi. Cuando nosotros hablamos de jus puniendi, no estamos hablando solamente de derecho penal, estamos hablando de un conjunto de ramas que se generan a partir de tres ramas centrales: el penal, el disciplinario y el administrativo sancionador. Eh, Sí, y esto es importante porque no solamente son estas tres, sino que, como digo, de la confluencia, porque estas no son tres ramas autónomas, son tres aspectos, digamos, diferenciables del jus puniendi, uno puede encontrar zonas intermedias también, ¿sí? Zonas intermedias, manifestaciones de otros derechos sancionadores que, como digo, constituyen un bloque completo de lo que viene a ser el jus puniendi. También para que quede claro, bueno, al derecho penal no hay mucho que decir sobre él, ¿no? No hay que presentarlo en demasía. Es un derecho penal, un derecho muy conocido. Está constituido básicamente por las infracciones más graves que se cometen en el ámbito de la vida diaria y que, digamos, si bien es cierto, tiene un surgimiento, una naturaleza, una historia, ¿no? Históricamente muy centralizado en bienes jurídicos muy específicos, la vida, el honor, la libertad, tal. Con el devenir de los años, con el devenir del desarrollo de las sociedades, pues ha ido expandiéndose, como diría el profesor Silva Sánchez, a distintos ámbitos que tradicionalmente habían sido protegidos únicamente en ámbitos administrativos o civiles o en general extrapenales, ¿no? El derecho penal ha ido, en la medida que el derecho ha ido evolucionando, que se han ido creando nuevas zonas jurídicas que regulan ámbitos de la vida diaria, el derecho penal se ha ido interesando cada vez más en proteger esos distintos ámbitos de la vida diaria y eso ha hecho que se vaya expandiendo, que vaya creciendo. El derecho administrativo sancionador es un derecho que acompaña a la administración pública. De ahí creo yo que surge la confusión, de ahí creo yo que el derecho administrativo sancionador, perdón, se entiende como una subrama o un subconjunto del derecho administrativo, ¿no? Porque el bien jurídico que protege el derecho administrativo sancionador es el funcionamiento adecuado, ¿no? El funcionamiento correcto de la administración pública. Ojo que el derecho penal también protege o también puede proteger ese mismo bien jurídico, ¿eh? No estoy diciendo que solamente el administrativo sancionador proteja esa, ese bien jurídico, pero también, en principio el derecho administrativo sancionador se preocupa porque las normas de derecho administrativo sean eficientes, sean eficaces. Entonces, es un derecho que busca, ¿no? Ante el incumplimiento, ante el quebrantamiento de normas de derecho administrativo, pues imponer sanciones, ¿cierto? Ya ustedes conocen las sanciones del derecho administrativo sancionador: multas, suspensiones, en fin, ¿no? Sin duda, ciertamente, por entender que se trata de un funcionamiento adecuado de la administración pública, el derecho administrativo sancionador despliega sanciones de menor entidad que las del derecho penal. El derecho penal está pensado para infracciones de carácter grave. Entonces, si yo afecto a la administración pública a través de un quebrantamiento, de un incumplimiento grave, probablemente no me baste el derecho administrativo sancionador, sino que voy a también llamar al derecho penal para que intervenga en la solución, en la respuesta ante el quebrantamiento de una norma administrativa, de una institución de carácter administrativo que afecta en general, como les digo, el funcionamiento de la administración pública. Y luego el derecho disciplinario, que es un derecho que está pensado básicamente en la prevención, en la protección de la disciplina de los funcionarios públicos. Dicho sea de paso, ustedes me van a escuchar y seguro ya me han escuchado a lo largo de lo que voy de la exposición hablar de funcionarios públicos, ¿no? De mencionar el concepto de funcionario público.
Esto es un sesgo que tenemos los penalistas, ¿ya? Los penalistas, cuando hablamos de funcionario público, estamos hablando de todo el conjunto de personas que trabajan para la administración pública, que prestan o que ejercen por cualquier razón y con cualquier fuente, digamos, documental, con cualquier fuente contractual, con cualquier fuente, con cualquier título, como le diríamos, bajo cualquier título, ejercen función. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando no solamente del concepto de funcionarios en los términos administrativos, porque en el derecho administrativo, en la ley de servir y tal, el funcionario es un tipo de servidor, ¿no? Un tipo de personal de la administración pública, normalmente que ocupa rangos altos. Pero para el penalista, cuando ustedes escuchan a un penalista hablar de los funcionarios, el penalista no distingue, no le interesa, no, que hay siete, tienes que ver si son funcionarios civiles, servidores civiles, si son servidores CAS, que si son servidores eh, no sé, ¿no? Todas las tipologías, incluso, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de un contratado con una orden de servicios, ¿no es cierto? En una oficina, en una dependencia, cualquiera que sea el caso, lo normal, por ejemplo, lo que sucede normalmente en una oficina de abastecimiento, de logística, se contrata a una persona con una orden de servicios, no con un contrato CAS ni nada, sino con una orden de servicios para que realice labores de cotización o para que integre un comité especial o para que, en general, no sé, no se haga cargo de alguna función dentro del proceso de contratación pública. Bueno, esa persona que tiene esa orden de servicios bajo la cual se le contrata es funcionario público para el derecho penal y funcionario público para el derecho administrativo sancionador y funcionario público para el derecho disciplinario. ¿Sí? En todos los casos, en todas las manifestaciones sancionatorias que ustedes puedan identificar, eh, esa persona tiene un convenio, un contrato, un vínculo, un nexo con la administración que le da, digamos, competencias para ejercer función y por lo tanto se le considera funcionario de la administración. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que lo tengan presente eh, porque, como les digo, nos ayuda a visualizar las diferencias que hay. En el caso del derecho disciplinario, nosotros vemos el aspecto funcionarial de esos funcionarios, es decir, vemos que estas personas se hayan comportado de acuerdo con su marco de funciones, que hayan sido fieles a la administración en cuanto a los encargos que la administración les da. Porque la administración cuando contrata a una persona, cuando tiene vínculo con una persona, le delega poderes, le da poderes para que esa persona actúe en nombre de la administración. Una especie de fidelidad, ¿no? que se le pide a este funcionario. Entonces, el funcionario de la administración, pues, cuando quebranta su marco funcionarial, genera responsabilidad disciplinaria. El ámbito administrativo sancionador, como les decía, es un marco que tiene que ver con el correcto funcionamiento de la administración, pero yo diría que es hacia afuera, es decir, la prestación de sus servicios, ¿no? Su usuario es externo, es decir, esto tiene que ver con el administrado, ¿no? El ámbito de la administración pública en su funcionamiento en la sociedad, ¿no? Cómo la administración funciona frente a los administrados, ¿no? Son, como les digo, perfectamente distinguibles ambos ámbitos. El derecho penal, que como les digo, se enfoca en cualquiera de ellos. El derecho penal sirve para colaborar, para reforzar, para coadyuvar a la intensificación de sanciones, tanto de carácter administrativo sancionador como de carácter disciplinario. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, visto esto, ya nos puede quedar un poquito más claro de, oye, y entonces, cuando nosotros tenemos una estrategia preventiva y una estrategia reactiva, que era lo que veíamos en un primer momento, entonces tenemos toda esta serie de herramientas en lo preventivo y en lo reactivo para que nuestras estrategias sean eficaces y eficientes, ¿no? Sí, en efecto. Todo esto, todo este bolsón, digamos, de medidas que tiene el Estado puede servir para identificar zonas de peligro, de riesgo en el comportamiento del funcionario, de tal manera que podamos prevenirlas o sancionarlas eficientemente. Muy bien. Entonces, esto ya está dicho. Entonces, eh,
vayamos al tema de la responsabilidad administrativa. ¿Sí? Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para esto recordemos, tendremos que recordar un poquito de qué es la administración. Y la administración, para decirlo en términos generales, implica una personificación jurídica del Estado. Es básicamente, para decirlo en términos sencillos, como si nosotros creáramos una empresa, ¿no? Imagínense que ustedes crean una persona jurídica, una sociedad anónima. Esa sociedad anónima va a tener una personalidad jurídica autónoma, tiene un patrimonio autónomo, tiene derechos distintos de mí, que soy su creador, ¿no es cierto? Tiene una fecha de creación, este, tiene una estructura jerárquica, ¿no es cierto? Y tiene una serie de componentes que la definen. Bueno, esa idea de personificación jurídica de una entidad, en este caso una entidad privada como una sociedad anónima, es lo mismo, mutatis mutandi, ¿no? De la personificación jurídica del Estado. En un primer momento, cuando el Estado se crea, cuando los liberales, digamos, prevalecen en la Revolución Francesa y crean esta idea moderna del Estado, no tenían, estoy seguro, no tenían claro que una de las cosas que iban a necesitar es darle una personalidad jurídica, ¿no? Que el Estado funcione como una persona autónoma y diferente de sus creadores, de las personas que lo integran, ¿no? A tal punto que hoy en día, cuando esto surge, como digo, con la evolución del Estado, siglo XVIII, siglo XIX, este, se va consolidando esta idea de la personificación jurídica del Estado, pues podríamos decir que el Estado prevalece, ¿no? Por encima y perdura por encima de las personas que lo integran, ¿no? Es más, yo podría decirles que desde el punto de vista de la personificación jurídica del Estado, nosotros no podríamos hablar de la unidad, ¿no? Hay un principio de la unidad del Estado, ¿no? Se habla siempre de este principio de unidad. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la administración o de la gestión pública, esto no necesariamente es así, porque piensen ustedes en cualquier entidad pública o piensen en dos entidades públicas, las que a ustedes les plazca. Una municipalidad versus un gobierno regional, por ejemplo, supongamos, de cualquier zona, eh, no sé, la que ustedes quieran, de cualquier ciudad, de cualquier lugar. Eh, Oye, pero es el gobierno regional versus la municipalidad, o sea, son lo mismo, deberían ser lo mismo, los intereses deberían ser idénticos. No, pero son dos personas jurídicas autónomas. Sus autoridades son diferentes, sus funcionarios son diferentes, los sueldos son diferentes, los bienes son diferentes, de tal manera que si alguien quiere pedirle al gobierno regional que le dé apoyo, tiene que mandar su oficio, tiene que pedir que, ¿no? Cita con el funcionario tal. O sea, funcionan literalmente como dos entes totalmente autónomos, ¿no? Entonces, esto es interesante visualizarlo porque, como les digo, a veces se cree, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, se cree que el Estado es uno solo, ¿no? Que, digamos, no hay fisuras, que tenemos un presidente y el presidente se encarga de todo, y no es así, ¿no? Cada entidad pública tiene su propia cabeza, su propio titular, y tiene, digamos, si bien es cierto, a nivel de políticas, ¿no? Existen ciertas políticas que de hecho nos obligan a trabajar a todos en conjunto y con miras a objetivos únicos, pero siempre manteniendo la individualidad de la personería jurídica de cada entidad del Estado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la administración pública, por ejemplo, podríamos decir que la administración pública es la suma de todas las entidades del Estado. Es una forma de definirla también. Esto ya está dicho, la Constitución. Ahora, cuando nosotros identificamos em, a cada entidad del Estado, a cada entidad pública, nosotros vamos a poder identificar funciones, ¿sí? Estas funciones provienen normalmente de la tradicional diferenciación entre los poderes del Estado. Como ustedes recordarán, el Estado moderno surge con la idea de tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces se pensó en tres funciones básicas del Estado: la función gubernativa, que correspondía al Ejecutivo; la función legislativa al Legislativo; y la función judicial, que le corresponde al Poder Judicial. Pero otra vez, con la evolución
del Estado, se ha podido concluir que esas funciones corresponden indistintamente a los tres poderes del Estado. Es decir, que el Poder Ejecutivo tiene función gubernativa, que es su función inicial, tiene una función legislativa, que es una función que necesita para poder desarrollarse, ¿no? Tiene que emitir, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene que emitir reglamentos porque es su función natural, pero también al interior de cada entidad pública necesita este, emitir resoluciones, actos de administración y una serie de herramientas que le permitan desarrollar, al igual que cualquier entidad, sea del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Y también tiene una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, en la evolución de los tiempos también, ha hecho que los quebrantamientos normativos no se vean únicamente en el Poder Judicial, no se discutan y no se declare la culpabilidad de las personas solamente en sede judicial, sino que de alguna forma ha ido delegando esa función en los otros poderes también, de tal manera que podemos encontrar en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, funciones de carácter marcadamente jurisdiccional. Su naturaleza es jurisdiccional, aun cuando, como les digo, están delegadas, ¿no? Están delegadas. Muy bien. Entonces, otra cosa que también podemos ver es que cada entidad pública, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, puede ser vista desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de entidad propiamente de la administración, es decir, todas las entidades públicas tienen, son entidades de la administración pública, son creadas mediante un instrumento legal, emitido muchas veces o por el Poder Ejecutivo o por el Congreso, tienen funcionarios que corresponden o que pertenecen a regímenes laborales o administrativos en general, es decir, si les hacemos una radiografía, todas estas entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial son entidades de la administración pública. Pero a la vez, estas entidades de la administración pública, por lo mismo que tienen funciones específicas, gubernativas, legislativas o jurisdiccionales, tienen una especialización. ¿Sí? Desarrollan un lugar dentro del amplio espectro de servicios o ámbitos en los que la administración pública desarrolla su labor. Entonces, cada entidad de la administración pública tiene una función especializada. Entonces, toda entidad de la administración pública es, por un lado, una entidad administrativa, digamos, una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que desarrolla una especialización al interior de la labor general que tiene el Estado, ¿no? Entonces puede ser una entidad que pertenece al Poder Judicial, una Corte Superior, por ejemplo, tal. Puede ser el Poder Legislativo, propiamente el Congreso de la República o alguna de las entidades que dependen de él. Puede ser el gobierno central, que tiene pues los ministerios y distintas entidades adscritas al gobierno central. Pueden ser los gobiernos regionales o las municipalidades. Todas ellas tienen competencias especializadas, pero sin perjuicio de esas competencias especializadas, responden a una única regulación como entidad administrativa o a una regulación general, más que única, les diría, porque no necesariamente son únicas las regulaciones que de los aspectos administrativos de las entidades. ¿No es cierto? A esto hay que sumarles los organismos públicos descentralizados, los organismos constitucionalmente autónomos y otros que ustedes puedan imaginarse dentro del espectro de las entidades públicas que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Incluso dentro de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones, cada persona, cada puesto que se prevé en la estructura orgánica, podemos decir que tiene esa doble naturaleza. Por un lado, son entidades o son dependencias o son puestos de un funcionario de la administración, y por otro lado, esos funcionarios o esos puestos están pensados para desarrollar una actividad específica y puntual dentro de la estructura de la administración. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos ir tejiendo imaginariamente una telaraña inmensa, ¿no? Que podríamos llamar el Estado o la administración pública, compuesta por entidades que desarrollan funciones legislativas, gubernativas
o judiciales, ¿no? En términos generales, todas ellas, insisto, funciones, no es que pertenezcan al poder tal, sino que funciones en general, ¿no es cierto? Y esas funciones se hacen desde el punto de vista de entidades públicas, autónomas, pero a la vez únicas o unitarias, ¿no es cierto?, que tienen este doble aspecto de entidades especializadas y entidades de la administración pública, ¿no? Es una conceptualización muy interesante, es una maraña, ¿no? Una telaraña muy organizada, la de la administración pública. ¿No? ¿Dónde podemos distinguir, oye, entonces, cómo sabemos qué hace quién, ¿no? ¿A qué le corresponde, a qué dependencia? Para esto tenemos la ley orgánica, las leyes de creación, el ROF, el organigrama, el MOF, el CAP, el PAP, una serie de documentos que nos van a decir qué hace tanto a nivel de las competencias, digamos, en el ámbito horizontal de cada entidad pública, ¿no? Que no se choquen entre sí, que cada una desarrolle su propia competencia y también al interior, en el ámbito vertical, qué cosas van a desarrollar al interior de las entidades públicas cada una de ellas, ¿no? Esto en adición a las normativas generales y específicas que regulan en general los ámbitos de la administración pública, ¿no? Que no necesariamente son normas referidas a la gestión de las entidades públicas, sino que son normas referidas más bien a ámbitos, digamos, de la vida diaria. Por ejemplo, el Código de Medio Ambiente. El Código de Medio Ambiente, por ejemplo, podría ser un instrumento que regula la actividad o que conduce la actividad, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, de la OEFA, del Ministerio de Energía y Minas y eventualmente de otros ministerios, ¿no? Se me ocurre el Ministerio de Vivienda, si quiere construir un proyecto en determinada zona que podría afectar, digamos, una zona de impacto ambiental, con impacto ambiental, o en fin, pueden ustedes ejercer o, digamos, imaginarse los aspectos que ustedes consideren. Entonces, está la ley de contrataciones y adquisiciones, aunque acá le he puesto todavía, no he modificado acá, es la ley general de contrataciones que se llama hoy día, la ley general de pesca, la ley general de minería, en fin, una serie de normas que regulan, como les digo, la administración pública. Muy bien. Entonces, todo esto, permítanme saltarme un poquito, como les digo, porque quiero mostrarles a dónde quiero llegar, no quiero que, digamos, ser difuso en la explicación. Eh, ¿Qué quiero mostrarles con esto? ¿Por qué, digamos, tenemos que partir de estos conceptos para seguir hablando de la responsabilidad de un funcionario de la administración? Porque el punto de llegada de toda esta explicación es que cuando nosotros vamos a identificar qué dejó de hacer un funcionario, ¿se acuerdan que yo les decía que la responsabilidad disciplinaria busca averiguar si un funcionario quebrantó o no quebrantó sus deberes, ¿no? Frente a la administración? Entonces, ¿cómo determinar los deberes de ese funcionario frente a la administración? Pues para eso nosotros tenemos una herramienta que se llama el marco funcional. Nosotros vamos a verificar siempre, debido a esta estructura compleja de la administración pública, pues vamos a mirar primero, ¿este funcionario a qué entidad pertenecía? Ah, pertenecía a esta. Ok, esta entidad tiene como reglas generales, como marco general de actuación, como posicionamiento dentro de toda la maraña de la administración pública, tiene estas funciones. Ok, y dentro del ámbito de la ubicación de este funcionario, dentro de la estructura orgánica de la entidad, ¿qué le correspondía hacer este funcionario? Ah, le correspondía hacer esto. Ok, entonces nosotros vamos a poder identificar siempre respecto de cada funcionario, de cada servidor, de cada dependiente de la administración pública, como les vuelvo a señalar, es indistinto en el discurso que manejo, la denominación, ¿sí? Es toda persona que tiene un vínculo con la administración. Podemos identificar en estas personas siempre un marco de deberes que son deberes propiamente administrativos, es decir, deberes que surgen de su relación con la administración como entidad pública, como entidad que pertenece al aparato del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, en esos deberes administrativos tendremos que ver su horario de trabajo, las obligaciones que tiene respecto de su superior jerárquico, las obligaciones que tiene de cautela, por ejemplo, con los bienes que le son entregados para que trabaje, ¿no? Si le dan una computadora, le dan un escritorio,
en fin, ¿no? Le dan lapiceros o papel, ¿no? Todo eso se genera una serie de deberes que él como servidor, como persona trabajadora del Estado, ¿no? De una entidad pública, tiene un especial deber de cautela, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que a un funcionario no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, en el sector privado le demos un lapicero o un paquete de papel bond a una persona en el sector privado y esa persona se lleve el paquete de papel bond a su casa para lo tenga ahí para que su hijo haga las tareas. No es lo mismo esa conducta de desobediencia o de infidelidad ante una entidad privada que lo que ocurre con una persona que tiene esta vinculación en el ámbito público. Porque en el ámbito público, esos bienes, ese paquete de papel bond que te dieron para que desarrolles tu trabajo, se está haciendo en el marco de una serie de deberes de fidelidad que la administración deposita en ti como ¿cómo se dice? Un guardián, alguien que cautela los, eh, los bienes y los intereses de la administración pública. Entonces, hay que estar atento siempre a los deberes administrativos. Estos surgen del ROF, del MOF, del contrato de servicios o del contrato caso, del contrato que uno tiene con la administración pública. Luego, tendremos que estar atentos a los deberes especializados. Estos deberes especializados pueden surgir de mi propia norma, de la propia norma de mi entidad, porque mi entidad puede, en su línea de desarrollo de funciones, puede hablar de las funciones que le corresponden como entidad. Si trabajo, por ejemplo, para el Ministerio del Ambiente otra vez, o si trabajo para el Ministerio de Vivienda, es posible que en la ley orgánica o en la ley de creación de cada uno de estos ministerios o en un gobierno regional, si quieren, se haga mención a determinadas funciones, a determinadas competencias especializadas que tiene ese gobierno regional, esa municipalidad o ese ministerio respecto de los ámbitos de gestión que están a su responsabilidad. Y por lo tanto, el funcionario va a tener a su vez determinados deberes especializados. Por ejemplo, un viceministro, ¿no es cierto? Uno puede mirar seguramente en las leyes de creación, o en las leyes orgánicas, o en las propias leyes administrativas, en las reglas administrativas que regulan estas entidades, para decir, por ejemplo, el viceministro de tal cosa, ¿no? El viceministro, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, que es el ministerio, hay dos viceministerios hasta donde yo recuerdo, el viceministerio de Justicia y el viceministerio de Derechos Humanos. Entonces, el viceministro de Justicia tiene ciertas competencias, y esas competencias las dice el ROS, la ley de creación y tal, y se establecen competencias especializadas con relación al ámbito del sector justicia, ¿no? Y el viceministro de Derechos Humanos, pues tiene otras competencias a su cargo y así. Entonces, podremos encontrar estos deberes especializados en las propias normas de creación. Pero también vamos a encontrar estos deberes especializados en las normas de competencia específicas. Por ejemplo, en el caso del viceministro de Justicia, por ejemplo, si tiene a su cargo, no lo recuerdo, perdonen, pero si tiene a su cargo, por ejemplo, eh, el INPE o la supervisión del INPE, pues va a tener que regirse también probablemente por las normas del Código de Ejecución Penal. Si tiene a su cargo, por ejemplo, la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal, pues va a tener que tomar en cuenta para el desarrollo de sus competencias las normas que regulan. Creo que es una ley, ya se elevó a rango de ley, las competencias o la actuación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal también, y eventualmente la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, en fin, una serie de normas que no necesariamente corresponden con el marco o con las normas internas, digamos, del sector justicia, sino que en general desarrollan el ámbito de actuación del sector justicia. Entonces, cuando nosotros reconstruyamos el marco funcionarial de un funcionario, vamos a tener, como les digo, primero los deberes administrativos, luego los deberes especializados que surgen de todo este marco normativo, y todos esos deberes están envueltos, están enmarcados, digamos, dentro de una normativa más general, más amplia, que son los deberes éticos. Nosotros tenemos el Código de Ética de la Función Pública, ¿no es cierto? No estamos hablando de una ética en el plano,
individual en el plano de la ética personal, por si acaso. El funcionario, todos los seres humanos podemos, digamos, conducir nuestro comportamiento desde el plano de la ética individual. Pero junto con una ética individual también se ha desarrollado en el plano teórico y en el plano normativo, que es lo que más nos importa, ¿no es cierto? Una ética de carácter público. Perdón, una, una deontología pública, ¿no? Una deontología de los funcionarios públicos, es decir, un código de comportamiento de funcionarios públicos. Entonces, a los funcionarios públicos, permítanme acá regresar, perdón que, como les digo, me he tenido que saltar algunas cosas para poder intentar explicar esto con mayor rapidez. Aquí tenemos el Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27.815, que regula, digamos, un primer aspecto de la ética de los funcionarios públicos. También está el artículo 39 de la Ley 30.057, que regula las obligaciones de los servidores públicos. Y aquí también podríamos encontrar, digamos, un catálogo ético, de ética o de deontología funcionarial que nos dice cómo debemos comportarnos como funcionarios públicos. Ambas, creo yo, el artículo 39 de la 30.057 y todas las normas subsistentes del Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27.815, todas estas normas son la fuente que nos va a decir cómo debemos comportarnos los funcionarios frente al cumplimiento de nuestros deberes, tanto los deberes especializados como los deberes administrativos que surgen de nuestro marco funcionarial. ¿Cómo, para no, como les digo, abundar y cansar con esto, cómo podemos este, identificar, digamos, estos deberes éticos? A mí me parece que aquí, un poco de la profesora Belén Marina Jalbo, coincido con esta idea, que podríamos, digamos, empaquetar, ¿no? Podríamos condensar todos deberes éticos de un funcionario público en este que se denomina principio de responsabilidad. Es como decirles la madre del cordero. ¿De qué se trata la ética de los funcionarios públicos? Bueno, pues digamos que nosotros podríamos establecer tres niveles de cumplimiento de los deberes de un funcionario público, ¿no? El deber normal, es decir, yo cumplo mis funciones según lo que me dice mi contrato, según lo que me dice mi ROF, mi MOF, mis instrumentos de cumplimiento, hasta ahí nomás, ¿no? Oye, que mira que puedes quedarte un poquito más tarde, oye, mira que pudiste haber desarrollado, preocuparte un poquito más por haber desarrollado, no, digamos que a mí lo que se me exige es esto, yo cumplo esto, ¿no? Es un deber estándar, un deber de cumplimiento exacto de mis deberes. Bueno, podríamos imaginar entonces, si tenemos digamos, una idea de un cumplimiento estándar, podríamos imaginar un cumplimiento por debajo de la par, ¿no? Un cumplimiento de mis deberes por debajo, es decir, soy descuidado en el cumplimiento de mis funciones. Y a la vez podríamos imaginar un cumplimiento por encima de la par. Es decir, yo soy muy diligente, soy una persona que este, eh, cumple mis deberes siempre yendo por encima de lo que se me exige en el estándar de cumplimiento. Bueno, ¿qué significa el principio de responsabilidad? Todo funcionario público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. ¿Esto qué implica? Que la idea de un funcionario, cuando se le identifica su marco funcionarial, se le pregunta cómo ha cumplido sus funciones, sus deberes administrativos o especializados, la idea es que los haya cumplido de forma integral todos y a cabalidad, es decir, siempre dentro de una idea de cumplirlos en el plano de arriba, es decir, atendiendo a un cumplimiento por encima de lo regular, por encima de lo estándar, ¿no? Esa es la idea, que el funcionario se haya esforzado por realizar sus deberes de una manera más que óptima, ¿no? Permítanme, por favor, un segundo. Soy un poco agripado, así que
Muy bien, perdón. Bueno, entonces, frente a esto, no voy a regresar ya sobre la diapositiva porque, como les digo, los conceptos son bastante y creo que con lo que he explicado hasta ahora está bien el asunto. Entonces, vamos a ver, tenemos que, nuestra duda es saber si las dádivas, si la entrega de dinero a un funcionario público, ¿no es cierto?, puede constituir una entrega delictiva, ¿no? Sí, claro, puede constituir una entrega delictiva o puede constituir una entrega inocua, ¿no es cierto? Una entrega que sea intrascendente. ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿Qué instrumentos tenemos para poder diferenciar una entrega de dádivas inocua de una entrega de dádivas que agreda, que afecte los deberes o las actividades administrativas? Y luego, la otra cuestión es, ¿podemos imaginar una responsabilidad administrativa solamente administrativa? Es decir, supongamos que yo reciba una dádiva y lo haga s- eh, indebidamente, es decir, no sabía que estaba prohibido, ¿no? No tenía idea, pero o pensé que era algo sano, pensé que era algo que no tenía una malicia, por decirlo así, ¿no? Y entonces recibí la dádiva, pero resulta que, bueno, no era autorizada, no estaba permitida. Entonces, este, eh, digamos, podríamos imaginar una responsabilidad solamente administrativa, ¿no? Solamente que quede en el ámbito administrativo disciplinario, pero que no requiera el reforzamiento penal, o uno va a atraer siempre al otro, ¿no? Esas dos preguntas más o menos son las que hemos planteado al inicio. Bueno, intentaré en pocos minutos, los pocos minutos que me quedan, responder a esto. ¿Cómo lo respondo yo? Bueno, mi respuesta es un poco simplona, pero bueno, busca ser práctica. Eh, yo recurro a la regulación de dos tipos penales específicos: el cohecho. Acá les decía yo que el Código Penal establece en el libro sobre delitos cometidos por funcionarios públicos una serie de secciones, ¿no? El abuso de autoridad, la concusión, el peculado, y la sección cuarta es la corrupción. Entonces le llamamos corrupción a una serie de figuras delictivas, ¿no es cierto? Entre las cuales figuran, digamos, el protagonista es el cohecho, ¿no? O los cohechos, que son varios. Entonces, y aquí abajito está el tráfico de influencias también, ¿no? El tráfico de influencias. Entonces, quiero hablarles de estas dos figuras muy rápidamente, ¿sí? Muy rápidamente. Sé que no son penalistas muchos de ustedes, así que no les quiero dar una clase de derecho penal, simplemente quiero hablarles de unos conceptos muy básicos sobre estas figuras. Bueno, están ahí, y ahí están los artículos del Código Penal, así que no los voy a poner aquí, no les voy a poner digamos, todo el conglomerado, pero quisiera que ustedes vean los cohechos en su regulación. Y por eso les digo que tienen directa vinculación con lo que estamos conversando. Fíjense ustedes lo que dice el 393: el funcionario o servidor público que acepte o reciba, ¿sí? Acepte o reciba. Es decir, acepto es que yo, digamos, los adquiera, ¿no es cierto? Digamos, con cierto nivel de voluntad, ¿no? Y la recepción podríamos decir que es más neutral, simplemente el hecho de que los reciba. Puede ocurrir que ni siquiera los haya pedido o los haya querido, simplemente los recibí, ¿de acuerdo? Acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, ¿sí? Esto es lo que se llama un cohecho pasivo propio, que quiere decir que yo acepto o recibo este donativo, esta promesa tal, para quebrantar mis funciones, ¿sí? Para quebrantar mis funciones. Nótese, por favor, que el 393 sanciona las tres modalidades, perdón, sanciona tres modalidades de cohecho pasivo: la aceptación o recepción, la solicitud, es decir, esta vez sí que yo lo haya solicitado,
y el condicionamiento, es decir, que yo le haya dicho, mira, yo no voy a actuar si es que tú primero no me das mi beneficio, ventaja o tal para esto. O sea, obviamente el cohecho condicionado es más grave, ¿no? Este tiene pena no menor de 8 ni mayor de 10. El cohecho básico tiene penas entre 5 y 8 años, ¿no? Y el que solicita entre 6 y 8 años, ¿ok? Entonces, ya esto, como les digo, les puede dar a ustedes cierta idea de qué estamos hablando cuando hablamos de aceptación o recepción de dádivas. Ahora, ustedes me dirán, oye, pero aquí dice que es para violar mis obligaciones. Es decir, si yo lo recibo, pero yo no he violado mis obligaciones, yo hice mi trabajo y alguien vino y me trajo un whiskycito, me trajo un panetón, ¿no? Y me agradeció porque, qué sé yo, emití un acto, pero yo nunca le pedí, yo simplemente actué de manera objetiva sin violar a mis obligaciones. Es más, puedo mostrar los documentos y toda la evidencia de que yo he razonado lógicamente, limpiamente y tal, sin quebrantar mis funciones. Entonces, no caigo dentro del supuesto del cohecho pasivo propio. Sí, pero lo que pasa es que también tenemos una figura, perdón, acá de repente está, de cohecho pasivo impropio, el 394. Perdón que ya no les haya puesto todo el código penal aquí, pero el cohecho pasivo impropio implica que tú lo recibes sin faltar a tus obligaciones. ¿Ok? Así que tenemos los dos cohechos pasivos, el propio, que es cuando quebrantas tus obligaciones, y el impropio, que es cuando no quebrantas tus obligaciones. ¿De acuerdo? Es más, se los leo para que no quede, digamos, rodando ese balón. Y luego ustedes lo pueden revisar en internet, es muy sencillo esto, pero este, como les digo. Cohecho pasivo impropio, el funcionario o servidor público que acepte, reciba, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo sin faltar a su obligación o como consecuencia del ya realizado, ¿no? Porque claro, tú me dirás, no, no, pero una cosa es que yo lo pida para realizar un acto de mi cargo y otra cosa es que alguien venga con el whisky, pero yo ya realicé el acto. Pero si tú lo aceptas o lo recibes a consecuencia del ya realizado, incurres en cohecho pasivo impropio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Eh, yo les he puesto acá en algunos dibujitos, ¿no? El cohecho es aceptar, recibir, solicitar o condicionar por el lado de los funcionarios públicos cualquiera de estas conductas está castigada. Por el lado de los particulares es ofrecer, dar o prometer, ese es un cohecho activo. ¿De acuerdo? Y este se llama genérico cuando es cualquier funcionario lo puede cometer. Y tenemos en el Perú dos figuras de cohecho específico, el cohecho específico que realizan los policías o el cohecho que realizan los jueces o árbitros y otras figuras. Y el propio e impropio es cuando, el propio es cuando haces algo de tu cargo, cuando trabajas, y el impropio es cuando haces algo en contra de tus obligaciones, cuando contradices lo que, las normas de la administración. ¿Verdad? Entonces, ese es un primer elemento que yo quiero poner ahí, ¿no es cierto? Y un segundo elemento es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias, el artículo 400 me dice esto, ¿no? El que invocando, deteniendo influencias reales o simuladas, recibe o hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, o sea, va a conocer en el futuro, ¿eh? Ha de conocer, esté conociendo ahora o haya conocido en el pasado un caso judicial o administrativo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6. ¿Ya? Si el agente es un funcionario o servidor público, insisto, el derecho penal no distingue. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Por qué les traigo a colación el tráfico de influencias? Porque esta es una figura que se realiza cuando, por ejemplo, alguien viene y me dice, oye, ahí en tu oficina tal está tu amigo que tiene mi expediente. Háblale, pe, no seas malito, ¿no? Mira que yo lo puedo ayudar en tal cosa, ¿no? O lo puedo llevar a comer, o vamos a comer contigo, ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué opinas? Tal. Y uno dice, ya, no te preocupes, yo le hablo. A veces de buena gente, a veces por tratar de hacerle el favor, ¿sí? Y aquí está don tráfico de influencias también. ¿De acuerdo? Que hay que tenerlo presente, hay que tener mucho cuidado con este delito, porque es un delito de una
configuración muy rápida. Basta que uno acepte a consecuencia de, o con el ofrecimiento de interceder a cambio de un beneficio, una ventaja de cualquier tipo. Nótese también, por favor, que tanto en el cohecho como en el tráfico de influencias no hay monto. Es decir, que puede ser una cena, puede ser, como les digo, un whisky, un panetón, cualquier cosa que, digamos, tenga un valor económico puede configurar estas dos tipologías de delitos. Como les digo, ahí hay más normas al respecto, pero más normas, más conceptos al respecto, pero como les digo, el tiempo es corto, no me puedo detener a hablar de esto. Entonces, volviendo a nuestra idea central, ¿no? Podemos distinguir una entrega de bienes inocua, una entrega que no configure este, eh, delitos, de una que sí los configure a la vista del ordenamiento jurídico que tenemos y sobre todo del derecho penal. No es muy fácil, al menos para mí, para este penalista que tienen ustedes aquí, poder distinguir cuál dádiva, cuál donativo que se dé a consecuencia o con la finalidad o con el deseo de premiar, de incentivar o de agradecer la labor de un funcionario público, incluso las labores bien hechas, ¿de acuerdo? Particularmente, incluso las labores bien hechas, es muy difícil distinguir cuáles son de carácter penal, o perdón, cuáles son inocuas, cuáles son inocentes, de las que no lo son. En general, les diría que la regulación penal sanciona incluso las inocentes. Y si no lo hiciera, si hubiera una duda, si pudiésemos identificar un supuesto, yo les diría que por las dudas yo no recibiría ese premio o esa dávida o cualquier cosa. Y la segunda pregunta, entonces podríamos decir, ya, supongamos que en efecto ya se puede sancionar. O se puede entender que es una dádiva no inocua, ¿no? Una dádiva no inocente, sino que, bueno, ya me descuidé, la acepté, entonces, podríamos decir que esta es solamente sancionable por el ámbito administrativo, por el lado administrativo, pero decir que esa dávida fue un panetón. El panetón no sé cuánto cuesta hoy día, 20 soles, ¿no? Supongamos un estándar de precio. Hombre, por 20 soles no me van a meter preso, o sea, por haber recibido un panetón que fue un agradecimiento. La señora, la vez pasada, una señora que estaba hablándoles de este tema, me dijo, yo una vez recibí una bolsa de naranjas. Eso también cuenta. Entonces, no me dijo, porque sí, yo me fui, di una clase, creo, en una comunidad muy alejada, y entonces vinieron y me dieron una bolsita de naranjas. Bueno, yo sé que hay ejemplos que uno podría empezar a reírse realmente porque son podrían resultar muy llamativos, ¿no? Decir, oye, ¿de verdad eso implica una conducta penal? ¿No es cierto? Esto, en el mejor de los casos, no debería simplemente sancionarse en el ámbito administrativo, una llamada de atención, oye, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a hacer esto y tal. Desde mi mirada, sí debería haber un baremo, como decimos los abogados, ¿no? Un punto en el que podamos diferenciar entre lo penal y lo administrativo. Pero otra vez les diré, como muchas veces lo digo, que en el Perú no existen mecanismos de diferenciación entre normas de carácter disciplinario y normas de carácter penal. Lo que ocurre más bien, contrariamente, es que se aplican las dos en paralelo. Entonces, no solamente te van a abrir un proceso sancionador, un proceso administrativo sancionador, un PAS, como se le llama, o un PAD también, ¿no? Un PAD, un proceso administrativo disciplinario, y te van a sancionar en vía administrativa, sino que a la vez te podrían abrir un proceso penal y llevarte, digamos, en un proceso penal por un cohecho, por un tráfico de influencias o alguna de estas cuestiones. Entonces, eh, me parece a mí, como digo, que es importante hablar de estos temas, es importante hablar de estos aspectos de regulación penal y administrativo, porque nos van a servir principalmente para ustedes, si es que son funcionarios de la administración pública, para evitar incurrir en conductas o eventualmente evitarse problemas futuros en relación con el tema de las dádivas, ¿no? Esto es un asunto que creo yo
hoy en día, en el contexto de la lógica de prevención del compliance, ¿no? De los programas de cumplimiento, de integridad y cumplimiento público, también están esforzándose las entidades públicas por emitir normas que regulan regalos, ¿no? Hay directivas internas de regulación de regalos. Y evidentemente esto tiene connotaciones específicas, ¿no? Es inevitable que ciertos funcionarios del Estado reciban regalos, sobre todo cuando son dignatarios, cuando representan a una entidad, entonces van en un campeonato, reciben una copa o qué sé yo, ¿no? Una serie de cosas, de bienes, de reconocimientos que pueden ser dados en determinados contextos y que tienen sentido. Pero en general estas normas, estoy seguro, que van a regular principalmente prohibiciones o van a establecer parámetros para evitar cualquier tipo de entrega o recepción de dádivas, como les digo, fuera de determinados contextos muy específicos. Muy bien, espero con eso haber, como digo, llegado a la meta de poder explicarles estos conceptos y si no, pues quedo a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias. Excelente, Héctor. En primer lugar, agradecerte por la brillante exposición. Estamos todavía a tiempo para hacer algunas consultas de los participantes y con ello vamos a iniciar esta parte. Antes de ello, mencionar que en el chat se está compartiendo, por supuesto, la encuesta de satisfacción con la finalidad de recibir la retroalimentación correspondiente para seguir mejorando estos espacios académicos. Así también informar, como lo dijo Héctor al inicio de su exposición, que la presentación que ha utilizado va a poder ser difundida y compartida a los participantes de esta actividad con la finalidad de que puedan revisar los conceptos que se han tratado el día de hoy. En ese sentido, y en primer lugar, nos consultan lo siguiente. Em, En tanto que podrían regular infracciones similares, ¿es posible accionar simultáneamente por la vía del derecho administrativo sancionador o el derecho disciplinario y el derecho penal? Sí, sí, como les digo, mi posición, gracias por la pregunta, mi posición es que solo si se regulan, o mejor dicho, cuando la norma del derecho administrativo sancionador y la norma del derecho penal, o la norma del derecho disciplinario y la norma del derecho penal regulan la misma conducta, y el fundamento de la sanción es el mismo, pues hay bis in idem si es que se activan los dos mecanismos de sanción y por lo tanto solamente debería optarse por uno, ¿no? Y además, desde mi perspectiva, el privilegiado o la privilegiada sería la sanción administrativa, ¿no? Porque se entiende que es una norma que regula una menor gravedad. Si el injusto del derecho administrativo sancionador, digamos, acapara toda la ilicitud del hecho, ya el derecho penal, por concepto, no debería intervenir. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señora que recibió las naranjas, ¿no? Creo que era una capacitadora, recuerdo, de un ministerio y había ido a una comunidad y había dado su capacitación y tal. Es como si yo ahorita esta capacitación la hiciera presencial y ustedes vienen y me dicen, profesor, muchas gracias, le queremos invitar una gaseosa, ¿no? Entonces, inmediatamente yo les diría, bueno, eso es una dádiva por haber dado una charla, y ustedes me dirán, no, pero usted no es funcionario porque usted es un invitado y tal, y entraríamos a toda esa discusión que hemos planteado hoy día. ¿De acuerdo? Pero para no entrar a eso, como les digo, supongamos que esta señora fue a dar su capacitación, como le digo, y le dan las naranjas. Yo diría, ok, desde mi perspectiva personal, la de Héctor Rojas, eso en el peor de los casos constituye una infracción de carácter disciplinario. Esta señora era una funcionaria, tiene sus viáticos, tiene, digamos, toda una serie de mecanismos administrativos que regulan el servicio público que la administración da a través de ella, y por lo tanto, ella está, digamos, invalidada, está impedida de recibir esa dádiva por, digamos, esta forma regulativa del cohecho que es muy, muy amplia, ¿no? Pero si es que vemos el grado de ilicitud de esa conducta, es tan ínfimo, tan inocuo, que yo diría que basta una infracción administrativa para solucionar un problema. Y esa infracción administrativa incluso sería sancionada con un llamado de atención y punto. No le veo mayor relevancia a esto.
Lo que ocurre en la práctica, en cambio, y lo que ocurre en la realidad, y yo no solamente diría en la práctica, sino en las normas del derecho peruano, es que esto no tiene nada que ver. El caso este de los papeles Bonds, que seguramente ustedes conocen en la jurisprudencia peruana, un señor que trabajaba en una entidad pública e imprime un escrito, creo que era un escrito que le hacía de favor a alguien o no sé, imprimió un escrito en en la impresora de su trabajo. Y alguien lo detectó, lo denunció por eso y se fue en un proceso judicial por peculado durante 10 años. El proceso duró 10 años. Lo acusaban de peculado por haberse apropiado, por haber mal utilizado las hojas de papel bond de la impresora, ¿no? Cuando esto tranquilamente pudo haber ameritado un llamado de atención por el mal uso de los bienes públicos, ¿no? Una sanción que vaya a su legajo y tal, como corresponde, pero jamás haber hecho entrar al derecho penal en este ámbito. Pero como les digo, en el Perú no se hace este razonamiento. Simplemente se activan los dos mecanismos, el sancionador disciplinario y el penal sin limitación, sin prevalencia. Excelente, Héctor, muchas gracias por la respuesta. Incluyendo también a lo que a la respuesta, hay una pregunta acá que veo que quisiera consultar respecto a si también, quizás si no es que no quedó claro, se puede sancionar por proceso disciplinario y a la vez por procedimiento administrativo sancionador por los mismos hechos. Sí, en el Perú sí. En el Perú sí no hay Excelente. límite. No tenemos ese límite y como digo, yo vengo argumentando eso ya. Mi libro tiene 10 años en contra de esto porque me parece una grave afectación al principio de legalidad, al principio de mínima intervención, ¿no? Y al bis in idem. Correcto, Héctor. Luego también, dentro de las preguntas que he visto que se han formulado, que son similares a estas, nos hablan de un término que ahí seguramente podrás explicarnos de repente, pero nos preguntan si es factible aplicar el principio del nobis in idem o idem. Hay una persona que consulta, eso sucedería siempre y cuando el bien jurídico protegido sea el mismo, porque si la falta cometida por el servidor o funcionario público afecta a diferentes bienes jurídicos protegidos, el ne bis in idem no aplicaría. No sé si podríamos profundizar de repente o explicar a qué se puede referir. Como digo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, lo que nos enseñan en la universidad y lo que, digamos, de alguna forma rige en el ámbito comparado es este razonamiento que se expone en la pregunta y que es el que yo les decía. La señora de las naranjas, bastaría aplicarle una sanción administrativa. Probablemente habría que ver el código de ética de la función pública o de repente su reglamento de dádivas o alguna norma interna de su institución o su contrato para sancionarle. Si usted quebrantó la prohibición de recibir dádivas, entonces la sancionamos con un llamado de atención. Punto. No entra el derecho penal. ¿Por qué? Porque si yo hago entrar al derecho penal y digo, usted ha cometido un delito de cohecho pasivo, impropio, subsecuente, ¿no? 394 del Código Penal, estaría aplicando una sanción administrativa, el llamado de atención y la sanción penal, ¿no? Desde mi perspectiva, y por lo tanto quebrantaríamos el ne bis in idem. Entonces, eso implica, como digo, un quebrantamiento del principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de culpabilidad, en fin, una serie de principios y tal. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú, bajo el argumento de que del doble interés protegido, se dice que se la sanciona a la señora de las naranjas porque la administración pública, la protección de los bienes jurídicos que corresponden al comportamiento de los funcionarios públicos es un interés. Entonces yo la sanciono por haber recibido las naranjas porque quebrantó sus deberes con la administración, ¿no? Sus deberes de fidelidad, sus deberes contractuales, tal. Y la sanciono en el derecho penal por haber recibido las naranjas, porque en el derecho penal se protege la neutralidad, la objetividad del funcionario público en su comportamiento. Entonces te dicen, hay doble interés, entonces puedo aplicar las dos sanciones, no estoy quebrantando el ne bis in idem. Ese es el argumento. Pero me parece que ese es un argumento, eso es una argumentación, como digo, pirotécnica, ¿no? Es pura apariencia. Eso no se acepta en ningún lado del mundo. El principio de objetividad que protege el derecho penal, que está como la base del cohecho, no es otro que los deberes que tenía esta persona, ya sea como funcionaria especializada o como funcionaria de la administración y que están enmarcados dentro del marco ético, como les he explicado. No son otros, no es otra la base
para determinar el quebrantamiento funcionarial en el derecho disciplinario, en el derecho administrativo. Entonces, como digo, es muy fácil llenar los papeles y la jurisprudencia, sobre todo, diciendo que hay un doble objeto de protección cuando esto no es así. Pero como les digo, ojo que yo les estoy dando una visión minimalista, estoy defendiendo una visión en la que no se deben aplicar los dos. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que se aplican los dos. Eso se abre el proceso sancionador y se sanciona en el ámbito disciplinario y se abre el proceso penal y se sanciona en el ámbito penal. No solamente eso, sino que ustedes van con su resolución administrativa a la fiscalía o al Poder Judicial, van con su resolución administrativa donde le dicen, oiga, en vía administrativa logré excluirme de responsabilidad, logré determinar que yo nunca quebranté mis deberes funcionariales y que actué conforme a ley, ¿no? Y me han absuelto y está acá la resolución. Y ustedes le presentan eso al juez o al fiscal, sobre todo al fiscal en el ámbito penal, y el fiscal penal te dice, no, porque hay doble interés. Lo que tú hayas hecho en el ámbito administrativo no me interesa, y si has sido absuelto ahí, ese es tu problema, eso es un problema diferente. Yo aquí voy a verificar si tú has cometido un delito penal, ¿no? Una ilicitud penal. Y continúan con el procedimiento como si vayan a encontrar intereses diferentes de protección, ¿no? Eso. Excelente, Héctor. Vamos a ir con las últimas dos consultas. Me pareció interesante y lo menciona, ¿no? Se ve mucho, muchas veces en los diferentes medios de comunicación que hay pues, parte, ¿no? del Poder Ejecutivo que visitan diferentes regiones también y como parte, ¿no? Les ofrecen algunos obsequios o regalos respecto a propios de la cultura de esa región. Este tipo de obsequios que reciben, ¿no? Son tipificados también como dádivas, cómo funciona en el aspecto, ¿no? Tanto legal como administrativo. Y también me gustaría agregar aquí qué hacer en todo caso, ¿no? Cuáles son las recomendaciones para no caer en estas infracciones o a nivel administrativo o penal. Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Dos aspectos, como les decía. Uno, ser muy cuidadoso con esto. No es, digamos, poca cosa que luego nos estén abriendo una investigación, un proceso penal por recibir este tipo de dádivas. Así que dádivas o premios, regalos, reconocimientos, como les digo, que normalmente son por el ejercicio de nuestra labor. O sea, es verdad, la gente es muy agradecida, como les digo. Yo cuando voy a dictar mis charlas, siempre encuentro unas que vienen, me agradecen, profesor, le quiero regalar un libro, tal. O sea, es muy frecuente, ¿no? Somos gente en general agradecida en el Perú y particularmente en el interior del país. Yo soy cajamarquino, yo tengo también esa costumbre, como les digo, de siempre ser agradecido y lo entiendo. Pero ya en el ámbito funcional hay que ser muy cuidadoso, hay que tratar siempre de decirle a las personas que nos vienen a dar alguna dádiva o algún reconocimiento, por favor, en la medida de lo posible, no lo hagan. Eso en el ámbito personal, pero en el ámbito institucional, y esto ya es un mensaje más para las instituciones, para las oficinas de integridad pública que están trabajando en cada una de las entidades públicas, desarrollen directivas de dádivas o de regalos o de premios al interior de sus entidades, de tal manera que los trabajadores, los funcionarios, los servidores que hacen este tipo de labores en el interior del país o en general en representación de la entidad y se ven frente a una situación de recibir un reconocimiento, un premio, qué sé yo, una escultura o un diploma también, lo hagan, ¿no es cierto? Sin mayor problema. Sepan cuándo un regalo está protegido, digamos, está dentro de la regulación interna de cada entidad y cuando ya uno debe decir, disculpe, no puedo aceptar eso porque quebrantaría mi directiva, mi regulación, le pido mil disculpas, pero no puedo aceptar ese obsequio, ¿no? Por quebrantar mis normas internas. Eso, me parece que es importante que se desarrolle bien esto para evitar contratiempos en general a nuestros colaboradores y a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Excelente, Héctor. Con esta última pregunta hemos llegado al final de esta conferencia, agradeciendo a las más de 850 personas conectadas hasta este momento de la tarde. Por supuesto, agradeciéndote a ti siempre por la disposición que tienes de poder apoyar con estas excelentes ponencias al Centro de Estudios, en especial también al programa en Integridad y Lucha contra la Corrupción. Con nosotros será hasta una próxima
actividad, que seguramente nos veremos el 4 de diciembre, donde vamos a hablar sobre puertas giratorias en la gestión pública, un tema bastante interesante. Hemos compartido también en el chat la diapositiva, hemos compartido ahí la presentación del ponente para que puedan descargarla y revisarla. Nada, nuevamente agradecerles y que tengan muy buenas tardes. Muy buen día, Héctor. Gracias, Doménico. Un saludo a todos ustedes. Gracias por la atención. De verdad que es un número, como les digo, muy grande que siempre me deja muy contento. Un cordial saludo, que estén muy bien. Excelente, muchas gracias.